Era muy necesario que nosotros leyéramos todas las preguntas. 20 minutos, un poco más tal vez. Un buen ejercicio de silencio para todos nosotros. No vamos a contestar todas las preguntas, pero vamos a tratar de buscar la síntesis. Es decir, ofrecer aquello que pueda apuntalar lo que el conjunto de las preguntas que está sobre el escritorio propone. Un tema que sentimos inmediatamente que tenía que ser abordado es el tema de la homosexualidad. Lesbianismo, homosexualidad, no importa cuál de las variables que tengan que ver con lo no hétero. Desde una pregunta que simplemente está dando pie para explicar algunas cosas. Por ejemplo, cuando la persona es lesbiana o es homosexual, ¿acumula más karma? Mi pregunta tiene que ver con que al no ser natural podría ser más kármico. También quisiera saber en qué momento el ser se transforma en homosexual, o desde el momento de nacer ya está con él. Después una persona dice que tiene 2 hijos varones, uno de 20 y el otro de 17, le comenta que no siente atracción sexual por las mujeres. Y esto, según nos dice acá la persona, fue causante de angustia para los padres, ¿no? Sentimos que en algo hemos fallado y que esta tendencia a la homosexualidad es síntoma de alguna inmadurez o desequilibrio. Entonces la persona trae esto acá a la mesa para ver cómo se debe afrontar esto. Lo mejor que le puede pasar a una persona que es homosexual, que es bisexual, que es lesbiana, lo mejor que le puede pasar es eso. Porque si la persona, cuando está encarnada, no puede vivir esa experiencia propuesta por su alma, la persona quedaría interferida evolutivamente. Hay todavía en esta cultura que nosotros componemos una gran cantidad de prejuicios, de preconceptos. Hay personas que creen que alguien puede ser lesbiana, homosexual porque se levantó y dice, ay, me voy a dedicar a los hombres o a las mujeres, por un tiempo, a ver qué pasa. No es así. Esto es algo que el alma propone como experiencia. Hay una gran cantidad de experiencias, esto nosotros lo comentamos en estas charlas dentro y fuera de Cierre del Cielo. Hay una gran cantidad de experiencias que no pueden ser vividas evolutivamente, sino es a través de una traspolación de energías que el alma regula, que el alma ofrece. No es una enfermedad, no es un desvío, no es un sacrilegio, no es nada de eso. Este tipo de experiencias con la sexualidad, del tipo que fuera la experiencia, no importa que incluida la heterosexualidad, es una elección del alma en cada ciclo, en cada momento, en cada encarnación, en cada etapa. Insistimos, hay una gran cantidad de experiencias evolutivas que no podrían ser vividas desde la heterosexualidad, tanto masculina como femenina. Entonces hay que romper con esta cápsula de incomprensión. Un ser se maneja en una encarnación con las características, las atracciones, las tendencias, las orientaciones que están previstas por su alma, por la energía interna, para que él pueda concretar sus experiencias evolutivas. Hay ciertas experiencias evolutivas que solo se pueden vivir en el marco de la heterosexualidad femenina o de la heterosexualidad masculina. Pero hay ciertas experiencias evolutivas que solamente se pueden vivir en el marco de la homosexualidad o del lesbianismo, o de la bisexualidad, o de la confusión, como algunos le quieren llamar, al comportamiento que tienen ciertos seres que en determinadas etapas buscan parejas femeninas, en otras masculinas y en otras un poco así, de un modo inmediato y muy cercano. Nada de eso es ni una enfermedad, ni un desvío, ni nada que se le parezca. La persona dice, como no es natural, porque lo va a experimentar, lo va a sostener, lo va a confirmar desde la naturaleza humana, desde la naturaleza inferior del ser, desde la personalidad. En los niveles internos, ni la mónada, ni el alma trabajan con polos de este modo como se trabaja aquí, entre otras tantas cosas, a través de la sexualidad, no importa cuáles sean sus variables.
Entonces, el alma no tiene sexo, la mónada no tiene sexo, el alma no tiene una polaridad establecida como nosotros estamos entendiendo, viviendo, transitando las polaridades. Lo que sí el alma puede ofrecer en cada encarnación es un aspecto polar, que puede ser convencional, una relación de portación de esquema etérico-físico, de esquema emocional y de esquema mental, relativo a las tendencias que ese ser tiene como conciencia, una compatibilidad, o si no, una traspolación. No hay compatibilidad entre el cuerpo físico que tiene, entre el cuerpo emocional y el cuerpo mental que tiene, quiere decir la conciencia psicofísica y las tendencias que busca manifestar o sostener. Y todo eso es en el marco de la conciencia natural del ser. No es antinatural. Esto se vive tanto en el reino humano como se vive también en el reino animal. Existen animales, las mónadas también en el reino animal, hacen experiencias de traspolación. Entonces, no tenemos que ver esto de un punto de vista tan cerrado. Estamos continuamente viendo las cosas oscurecidamente, cuando no hay sombras, no hay por qué buscarlas. A ver, ¿quién puede entender que alguien pudiera creer que ser o no homosexual es ser o no buena o mala persona? Que ser o no lesbiana es ser o no buena o mala persona. A ver, esto tiene que ser borrado de nuestra conciencia. Este es un momento de la transición planetaria donde se viene sosteniendo ya, desembocando en esto que hoy estamos señalando, se viene desembocando ya desde algunas décadas y a partir del siglo pasado, una búsqueda de reconocimiento a la lealtad de los seres que viven este tipo de procesos kármicos en el marco de su proceso evolutivo. Hay un momento donde todo esto tiene que ser entendido, aceptado, es incomprensible, pero afortunadamente reversible, que en algunas culturas a estos seres que están haciendo esta experiencia evolutiva con estas polaridades no se les permita llevar una vida normal porque son estigmatizados o no se les permite casarse o no se les permite esto o no se les permite aquello. Todos nosotros en alguna encarnación hemos vivido estas experiencias polares y tanto cuando fuimos hombres, mujeres, lesbianas, homosexuales, hemos tenido conductas tremendamente malas, regulares, buenas y muy buenas. Según, existen heterosexuales de conducta aberrante, homosexuales de una conducta ejemplar. Esto no tiene que ver con ser bueno o malo, esto tiene que ver con que el ser, al recibir en una encarnación una propuesta por parte de su alma, que tiene que, entre otras tantas cosas, manifestarse con un grado de sexualidad determinado, con un tipo de sexualidad determinado, asuma su vida de modo correcto y elevado. Si el ser asume su existencia de un modo elevado, de un modo correcto, eso es lo principal. Ahora, esta cultura que conformamos es tan perversa que genera traumatismos muy fuertes en algunos seres que, teniendo esta experiencia kármica por delante para sobrellevar en esa encarnación, se ven empujados a la clandestinidad, a la hipocresía, sin tener intención ninguna de eso, a la clandestinidad, a la hipocresía, a la prostitución en caso de los transgéneros, simplemente porque no son aceptados en esa experiencia tal cual ella les es propuesta por la vía interna. Ningún ser elegiría aquello que lo pone en contraposición, que lo expone, más que lo opone, que lo expone traumáticamente entre la sociedad si pudiera elegir otra cosa. Los seres buscan también, entre comillas, naturalmente, ser empáticos y no ser estigmatizados. Cualquier ser que pudiera ser empático con la sociedad, pudiera estar bien con la sociedad, pudiera estar en armonía con la sociedad, no buscaría una posición que lo colocara en esta situación, en esta coyuntura tan traumática. Entonces, tenemos que empezar a ver esto de un modo en particular. Todos fuimos gay, todos fuimos lesbiana, todos fuimos machito, todos fuimos hembrita. En algunas encarnaciones los seres no saben ni qué son y también forma parte
de ese aprendizaje evolutivo que estamos señalando. Todos lo hemos sido. Lo importante, insistimos y pasamos a otro tema, es que no importa qué tipo de actividad polar o transpolar se le esté ofreciendo a la conciencia intente por todos los medios de tener una vida elevada y de dedicarse a lo correcto y a lo necesario. El pedófilo es un violador de derechos. En ese caso es un desvío. Pero, en el caso del pedófilo, como cualquier otra persona que tiene compulsividades de ese tipo, irrefrenables, está ante la prueba de refrenar esos instintos animales groseros. Está ante la prueba de refrenarlo, igual que el violador. Hay violadores que aprenden a reprimir su instinto de violador. Aprenden a reprimirlo, aprenden a vivir con eso. Algunos lo logran, otros no lo logran, y ya sabemos cuál es la historia cuando no lo logran. Pero existen violadores que empiezan a operar, a trabajar profundamente sobre esos instintos, sobre esas energías de bajo rango, de baja vibración, de vibración tan densa, y empiezan a reprimir en ellos eso, empiezan a ser dueños de aquello, como cualquier otra adicción. Hay quienes no pueden con las adicciones y hay quienes sí pueden. Entonces, el violador es un adicto que utiliza a otro ser para satisfacer su adicción. Hay muchas formas, tendríamos que irnos ya a aspectos psicológicos y psiquiátricos que no queremos transitar porque no es de nuestro interés. Vinimos aquí para trabajarlo de otro modo. Hay otros aspectos y hay otros mecanismos que operan ahí. Pero más o menos esto es lo que podemos decir de un modo sintético. Todo aquel que en realidad imprime con sus actitudes daño a los demás, está ante la prueba de controlar eso, de no ejercerlo. Vos como profesora tendrías que trabajar para remitirlos, para asistirlos en el encuentro con su esencia interna. ¿Qué es lo que hay que hacer con cualquier ser? No solo con un ser que tiene este tipo de planteo. Este es el problema de esta cultura que componemos. ¿Por qué algunos seres que transitan ciertas experiencias tienen que ser tratados particularmente con mucho cuidado? ¿Porque somos una cultura enferma? ¿Porque todos los seres tendrían que ser tratados con esmero, con cuidado, con entrega, con vocación de servicio? No unos sí y otros no. Cuando en esta cultura se está señalando que algunos seres hay que tratarlos muy bien particularmente, estamos hablando muy mal de esta cultura. Porque estamos diciendo que esta cultura continuamente está discriminando. Entonces tenemos que recomendar que aquellos que suelen ser discriminados pasen a ser bien tratados. Esto habla muy mal de nuestra cultura. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer continuamente, si somos padres o si somos profesores o maestros, es remitir a esos seres, a todos los seres que están en relación con nuestra conciencia, remitirlos, asistirlos hacia la esencia interna, remitirlos a la esencia interna, asistirlos en su contacto, en su búsqueda de esencia interior. Ese es el trabajo. Si a un padre, una madre, viene un hijo o una hija y le comenta que tiene determinado tipo de tendencia, lo que tiene que hacer el padre es darle tratamiento a esa situación, de un modo que le permita fortalecer a ese hijo o a esa hija para no ser estigmatizado en la sociedad, no estigmatizarlo a él, no sentir que él falló. Ahora, hay algunas líneas, en términos psicológicos, que garantizan prácticamente, decretan prácticamente que según la crianza vamos a lograr que un hijo o una hija pueda entender este tipo de problemas, como dirían en el marco de esas líneas. Esto no es así. Lo que sí ocurre es que el alma favorece todo el proceso que va a vivir el ser en determinado tipo de encarnación al colocarlo en ciertas familias que con su comportamiento van a permitir confirmar de un mejor modo, de un modo más efectivo, aquella experiencia polar que tiene que hacer ese individuo. Entonces, claro, son colocados en marcos familiares o en marcos culturales que van a favorecer de un modo más efectivo que ese ser pueda definir ese proceso polar. Pero el marco social o el marco familiar por sí mismo nunca lo va a definir, sino que el alma tenga prevista aquello.
Entonces, cuando un ser viene a pedirnos algún tipo de consejo, cuando viene a comentarnos en confianza esto que está sintiendo, lo que tenemos que hacer es simplemente fortalecer su contacto interior, ver cómo asistirlo para que él vaya en búsqueda de su esencia interna. Si nosotros podemos colaborar con eso y ese ser entra en contacto con su esencia interna, lo demás lo armoniza solo. Quiere decir, él va a estar en paz con aquella experiencia polar que le toca hacer. El día que esta cultura se le ocurriera estigmatizar a los heterosexuales, la cosa sería al revés simplemente. Sería simplemente al revés. Porque ¿qué? De algún modo creemos que es mejor o peor. Todo lo que en la materia se vive está ofrecido por la energía y sin ser vivido hay un estancamiento evolutivo. Afortunadamente, esto no existe bajo las leyes de expansión que nos ofrecen continuamente, en el marco que necesitamos, las encarnaciones correspondientes. ¿Por qué tanta gente que está en la espiritualidad se muestra tan inmadura? Porque la madurez, el proceso de maduración, es gradual. Y en el marco de ese gradual proceso de maduración, los seres transitan la búsqueda espiritual, la búsqueda interna. Entonces, un ser no es maduro simplemente porque de la noche a la mañana él decidió emprender de algún modo el camino espiritual, sea filosófico, metafísico, esotérico. Un ser va viviendo continuamente, es inagotable el proceso de maduración. E insistimos, en alguna etapa su proceso de maduración lo va a vivir en el marco de la búsqueda interna, de la búsqueda espiritual. A medida que el ser revierte de modo efectivo, adecuadamente, lo que aquello que ya está transitando, quiere decir esa búsqueda espiritual, le ofrece, va a colaborar de un modo más profundo, más estable, más dinámico con su maduración. ¿Por qué? Porque en esas instancias el camino espiritual le va a permitir al ser efectivizar el contacto con la propia fuente interna, efectivizar el contacto con la propia esencia interior. El proceso de maduración se ve muy beneficiado cuando el ser está en el camino espiritual, pero el proceso de maduración no es algo que desaparece o que se resuelve por arte de magia. El ser tiene que profundizar la sintonía, la alineación con su fuente interna, con su conciencia espiritual. Tiene que fortalecer aquel acercamiento con las leyes internas. Entonces ahí su maduración se torna más efectiva, más sintética y más económica. Y también nos pregunta acá cuál es la mejor manera de soltar lo que nos sirve. Conocimientos, personas, actividades, costumbres, etc. El mejor modo que un ser tiene para soltar aquello que no sirve es que él esté abierto a lo que sirve. Y lo que sirve es lo que él todavía no conoce, es aquello a lo cual no adhiere. Entonces él tiene que tener la capacidad de instalar en su conciencia esta actitud de poder estar abierto hacia lo desconocido y hacia lo inédito. Si el ser solo tiene en cuenta lo que conoce, aquello que maneja fácilmente, aquello que le es familiar, entonces nunca va a tener realmente, nunca va a vivir realmente un proceso dinámico de desapego, de renuncia, de poder soltar todo lo conocido. ¿Por qué un ser debería soltar todo lo conocido? Solamente debería soltar todo lo conocido porque entre las cosas conocidas no hay nada que le sirva para el ciclo o la etapa que la energía le está ofreciendo. Porque hay momentos donde todo lo conocido, todo lo que conocemos, es aquello con lo cual tenemos que trabajar para efectivizar el proceso evolutivo que nos corresponde. Pero también llega un momento en el marco de esas etapas, de esos ciclos, donde el ser tiene que aprender a acompañar el cierre de su contacto, de la utilización, del tránsito, de la experiencia con esos elementos. Y ahí es donde la energía nos estimula puntualmente, y si estamos abiertos a corresponder el estímulo, ahí, ante lo desconocido, ante lo inédito, sostener una actitud. Eso va a favorecer que podamos soltar lo conocido. El ser va a sentir la presencia de lo desconocido aún sin poder conocerlo.
El ser va a sentir la influencia de lo inédito, aún sin que aquello se haga conocido para su conciencia. El ser va a sentir que hay una energía que empieza a tocarlo, algo que es diferente, que todavía no toma un formato en particular. Si él ante esa percepción, ante ese vislumbre, busca tomar una posición en su conciencia, sostener esa posición, una actitud, entonces gradualmente empieza a focalizar su atención en aquella corriente de energía que empieza a revelarse y empieza a tener menos intención de mantener un contacto así, rutinario con lo que ya conoce. Llega un momento que la rutina con lo que ya conoce empieza a ser abandonada, empieza a modificarse, y él empieza a estar como en una actitud de atención más ajustada, realmente una actitud de atención más ajustada, empieza a estar más atento, porque aquella percepción de que hay algo que tiene que manifestarse insiste con esa presencia silenciosa en fortificar esa atención que le empieza a vivir de otra manera. Cuando el ser se abre a lo inédito, a lo desconocido, deja abierta la puerta, por la que va a entrar lo desconocido y por la que se va a marchar lo conocido. En ese momento él tiene que aprender a sostenerse en la renuncia, porque en lo conocido suelen estar ya muy instaladas las fuerzas disuasivas. Cuando un elemento se torna rutinario, cuando el ser no tiene conciencia de lo cotidiano y lo rutinario de un elemento, en ese elemento ya se instalaron las fuerzas disuasivas. Ese elemento se tornó para él un accesorio que no tiene sentido en términos de ser sostenido, pero que sí sirve ocultamente, sí sirve sin que él esté prevenido, para que una gran cantidad de mecanismos propios de las fuerzas disuasivas puedan operar y ejercer influencia desde esos niveles, desde ese lugar. Entonces esa puerta que el ser abre para que entre lo desconocido es la misma por donde él tiene que aprender a quitar lo conocido. Y con mucha capacidad, mucha paciencia, mucha capacidad de renuncia, de desapego. Muchas de las cosas que son inservibles para nosotros aún ejercen en nosotros una compulsión en términos de apego. Y muchas personas valoramos lo que ya no nos ofrece nada, y esa valoración de lo que no nos sirve termina siendo una desvalorización de nuestra conciencia. Cuando la conciencia valora lo que nos sirve, la conciencia pierde valor sobre sí misma. Siempre que un ser esté abierto a lo que nos sirve, compulsivamente ligado a lo que nos sirve, él está desvalorizándose. Y gran parte de interferencias que nosotros vivimos, una gran parte de las interferencias que nosotros vivimos, tiene que ver con esta falta de entender el valor genuino de nuestra conciencia en términos de darle un valor ficticio a lo que no lo merece. ¿Cómo se relacionan obediencia y libertad? ¿Qué es ser libre y qué se siente? ¿En ese estado se vive la unidad del ser? Esto también es un tema que hablamos bastante en estos encuentros. Si un ser no puede permitir que su esencia se libere en lo que él hace, en lo que él piensa, en lo que él siente, si la esencia en nuestra actividad psicofísica no puede vertirse, no puede liberarse, obviamente hay una falta de libertad genuina. Si la esencia no puede vertirse, no hay libertad. Entonces, si el ser obedece compulsivamente a su relación con las fuerzas materiales para determinar qué hacer, qué pensar o qué sentir, él no es libre. Libre albedrío no significa libertad. Significa simplemente hacer uso de una oportunidad evolutiva que es muy puntual a lo largo de nuestra evolución y que tenemos que terminar trascendiendo. Primero renunciando a ella y luego trascendiendo. Entonces, un ser es libre cuando él permite que su esencia se manifieste sin interferencias en sus pensamientos, en sus sentimientos y en sus acciones. Él tiene que abrir el camino mediante la obediencia. Si él no tiene la firmeza para obedecer, es porque todavía las fuerzas disuasivas, las fuerzas involutivas, están operando de un modo efectivo para desarticular
su obediencia, su estabilidad, su persistencia. Cuando el ser habilita mediante la obediencia, la relación de la energía interna con la conciencia material, con la conciencia psicofísica, se abren canales. Una de las cosas más efectivas que la obediencia promueve en el ser es la purificación. Muchos seres no tienen en cuenta la relación entre obediencia y purificación. Cuando un ser se decide obedecer, él empieza en el sostenimiento de la obediencia a trabajar la autopurificación. La obediencia es una de las herramientas que más asiste el proceso purificatorio, y en el marco del proceso purificatorio, el proceso autopurificatorio, quiere decir la capacidad del ser de ser consciente de lo que tiene que asistir en el retiro de lo que ya no sirve en él. Entonces, la autopurificación, la purificación y la obediencia van de la mano, permitiendo al ser libre. Cuando no hay obediencia y no hay verdadera purificación, aquello que no sirve en nosotros termina siendo un tapón que transitoriamente impide que nuestra energía interna, nuestra esencia interna se pueda manifestar en nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Un ser para obedecer no tiene que esperar estar de acuerdo, estar cómodo o estar a gusto. Si un ser espera estar cómodo, estar de acuerdo o estar a gusto para obedecer, entonces él todavía va a estar mucho tiempo demorado, va a permanecer demorado ciclos y etapas. El ser tiene que aprender que cada vez que él obedece, estando a disgusto con aquello que la obediencia le está exigiendo, si se puede sostener en eso, él está trabajando en su autopurificación. Una persona pregunta por acá, ¿qué sentido tiene obedecer si el ser no está a gusto? Obedecer si no es genuina la obediencia. Cuando el ser se sostiene en la obediencia y se sostiene y se sostiene y se sostiene, es genuina. La obediencia no es genuina si nos gusta, es genuina si la sostenemos, ¿entiende? Si un ser va a esperar estar de acuerdo, a gusto, si le va a dar satisfacción la obediencia, eso es especulación. Está esperando el momento donde pase en la lista de cuestiones alguna que, de necesitar un cierto grado de obediencia, lo satisfaga. Ahí hay especulación, no hay obediencia. La obediencia tiene que ser un movimiento de la conciencia de verdadera adhesión a la voluntad interna, que no tiene nada que ver con que aquello que estemos haciendo nos guste o nos disguste. Cuando un ser se sostiene, persiste en la obediencia interna, una gran cantidad de elementos oscuros, una gran cantidad de material espurio, de aquello que ya no sirve en el marco kármico de su vida, empieza a ser expulsado. Cuanto más se sostiene, más se expulsan elementos que no sirven de su conciencia. La obediencia abre puertas a la limpieza kármica, no neutraliza, pero abre puertas. Cuando el ser llega a un nivel de obediencia espontáneo, es donde la obediencia empieza a ser entonces ahí sí un elemento de neutralización kármica. Pero mientras tanto, aunque él esté insatisfecho, esté a disgusto, esté incómodo e incluso se sintiera traumatizado por tener que obedecer algo que sabe que tiene que hacer, aunque le produce un disgusto, un traumatismo fuerte, si persiste en eso, él empieza a vivir la liberación, empieza a ser liberado. ¿Qué se siente ser libre? Experiméntelo, experimente con eso. Lo único que podemos decir que quien verdaderamente es libre empieza a vivir en armonía. Pero experimente con eso. Después cuéntenos a todos qué se siente. ¿Es válida la vigilia todavía? ¿Cuáles son los requisitos para que una vigilia sea útil y consiga sus fines? ¿Cuáles deberían ser los fines de estar en vigilia? Los fines de estar en vigilia o la finalidad de estar en vigilia es poder estar más atento a la actividad que nuestra alma nos pudiera ofrecer. Entonces, si un ser logra estar atento, receptivo, vivir en la fe, su relación de atención en búsqueda
de quedar verdaderamente receptivo de la energía del alma, entonces la finalidad de la vigilia fue cumplida. Y un ser para estar en vigilia necesita tener la capacidad de estar atento, de no caer en distracciones, porque cuando un ser, ya sea para retiro o para vigilia, empieza a romper con sus mecanismos convencionales de desenvolvimiento, con su rutina, entonces ahí las fuerzas disuasivas empiezan a persistir, a insistir, para que ese ser no pueda vivir o ese retiro o esa vigilia del modo adecuado. Entonces el ser tiene que tener la capacidad de sostener su atención. En la medida que él aprende a sostener la atención en el ejercicio, en la búsqueda de vigilia, empieza a reforzar su esclarecimiento. Quiere decir, la capacidad de mirar en profundidad, más profundamente, la actividad que el alma le está permitiendo percibir. Entonces, la atención reforzada, la fe activa en el ser y la atención reforzada es lo que va a permitir que él pueda vivir la vigilia cumpliendo con aquel propósito interno que tiene. La vigilia es el formato, uno de los formatos, que la energía propone a la conciencia para poder estar más receptiva, más comprensiva, para ser una depositaria más válida de una cantidad de actividades, de influencias que el alma busca ofrecer a la conciencia externa. Gradualmente el ser aprende a estar atento y en vigilia, extendiendo todo eso a su diario vivir. Entonces aprende a recibir las influencias internas, aprende a estar más atento como correspondencia a esas influencias internas, aprende a estar más esclarecido en la observación de aquello que las influencias internas le van mostrando, que tiene que ser observado, que tiene que ser atendido. Si el ser no tiene una profunda fe, persistencia y capacidad de atención, la vigilia todavía va a ser ensayada pobremente por él. Acá nos preguntan, ¿a quién canaliza usted? Otra persona dice que hay muchos mensajes sincréticos atribuidos a los ET. ¿Cómo hace la gente para no caer en todo como válido? Lo que nosotros estamos intentando acá es ofrecer la conciencia para que la energía interna pueda operar. Y la energía interna puede ser herramienta de entidades, de jerarquías, que acorde las necesidades de una tarea grupal pueden ser diferentes en cada momento. Entonces a nosotros no nos preocupa ni nos ocupa estar viendo que se revele o que no se revele o compartiendo si canalizamos a este, a aquel, al otro o a quién. Intentamos estar disponibles para la energía interna. Y esa energía va a contar con la fortificación, con la cualificación, con cierto tipo de características, acorde a lo que en su propio nivel, nuestra conciencia interna en ese momento esté desenvolviendo en relación a la existencia cósmica. Entonces, lo que está ocurriendo en mi conciencia internamente, en nuestra conciencia en estos momentos internamente, eso forma parte de aquellos niveles internos y subjetivos. Nuestra tarea ahora es estar atentos a esto que podemos colaborar, a esto que podemos poner a disposición para ese proceso interior. Pero realmente no nos ocupa, no nos interesa esto de estar jugando a ver qué se canaliza o no se canaliza. Mientras uno se ocupa de esas cosas, el trabajo acá no lo hace. Y respecto a que en Internet hay muchos mensajes atribuidos a los ET, y cómo hay que hacer para no caer en todo eso, uno tiene que ver qué expectativas tiene al momento de ponerse a leer lo que está diciendo ahí Internet. ¿Por qué su conciencia fue a buscar eso? Tiene que aprender a observarse. ¿Qué es lo que está pasando en él cuando está leyendo eso? ¿Qué es lo que está colocando él en su conciencia si le abre la puerta a esa energía? Si aquello que está leyendo la persona, venga por la vía que viene, no la remite al equilibrio, a la armonía, entonces ahí tiene un elemento para tener en cuenta. Si un mensaje
una canalización, un escrito, un estímulo es genuino, gradualmente nos va asumiendo un estado de equilibrio, de armonía, de esclarecimiento, nos pacifica, nos serena. No nos exalta emocionalmente, no nos exalta mentalmente, quiere decir, psíquicamente no nos lleva a la exaltación, ni siquiera al desborde de lo que podríamos llamar ponernos contentos. Cuando un estímulo es genuino, internamente genuino, nos refuerza en términos de atención, de serenidad y de armonía. Muchas personas que no tienen una gran capacidad todavía lo suficientemente pulida o desenvuelta de atención, cuando están puestas ante ciertos elementos que forman parte de la gama de herramientas que la vida interna puede ofrecer, su atención empieza a fortificarse, porque está siendo llamada su atención por un elemento que no forma parte de las fuerzas psicofísicas del planeta, no forma parte de el andamiaje de las fuerzas materiales. Si bien las fuerzas materiales tienen una capacidad atractiva para nosotros, cuando aquello que se nos presenta es interno, la cualidad, la capacidad, el ofrecimiento que brinda nuestra capacidad de atender, un elemento interno es superlativo a aquello que puede ofrecer los juegos de fuerza de la materia. Entonces, si el ser siente que su atención es llamada poderosamente para atender, si siente que al aplicar su atención empieza a serenarse, a armonizarse, a equilibrarse, a pacificarse, entonces puede ser que eso sea una señal de que aquello ante lo cual está es de origen interno, de origen superior. Los procesos más potentes que la energía puede ofrecer a la conciencia los ofrece subjetivamente, silenciosamente, ocultamente, en su mayoría. Cuando hay un gran protocolo psíquico, cuando hay todo un andamiaje de corte emocional y mental, generalmente está muy interferido el pasaje de energías internas para ser ofrecidas externamente. Es fundamental que nosotros entendamos que esta inmensa cantidad de personas que exhiben todos sus títulos de canalizadores, de curadores, como si fuera un gran currículum indispensable de ser exhibido para poder ser aceptados y tener un resultado sobre la gente, está mostrando de algún modo ambición espiritual e inmadurez espiritual. Entonces, tal vez de 1000 personas que aparentemente son eso, 1 o 2 se acerquen en alguna medida a ser genuinamente eso que aparentemente son o que los demás señalan en ellas o que ellos dicen ser. Si tanta gente realmente en este planeta contara con esas facilidades, el planeta no estaría al borde del caos como está, porque son millones en todo el planeta. Si este planeta contara realmente con millones de seres, con condiciones para hacer eso que dicen que pueden hacer, en realidad entonces la energía es un fraude, el cosmos es un fraude y todos fuimos engañados. Pero en realidad no es así. Ni siquiera instructores como Jesús, Buda, pudieron con una humanidad que era intransigente y refractaria, porque no lograron transformar a nadie, ni querían transformar a nadie, solamente señalaban y ofrecían el camino de la transformación. Hay una gran cantidad de ofrecimientos, de promesas casi juramentadas por parte de una cantidad inmensa de personas de poder hacer milagros en los demás y de ofrecer lo que un instructor genuino jamás ofrecería. Porque un instructor genuino no va a ofrecer lo que sabe que un ser tiene que hacer a partir y que tiene que generar a partir de la relación que él puede establecer con su propia esencia interna. Esta cantidad de ofrecimientos que se le hacen a la gente y tanta gente aceptándolo y buscándolo ese ofrecimiento está mostrando la inmadurez de quienes ofrecen y de quienes aceptan el ofrecimiento. Está mostrando esta gran cantidad de personas que están en el planeta que todavía buscan fórmulas mágicas que les eviten el gran esfuerzo que significa evolucionar y transformarse. Aquel que ofrece
no se da cuenta que es un vendedor de fantasía generalmente. Y aquel que va por el ofrecimiento es un destinatario para que le vendan fantasía. Insistimos, no es que no existan seres con capacidad de poder facilitar en el camino de la transformación, de la cura, en el camino de la elevación de la conciencia, elementos que sirvan como asistentes, como auxiliares. Claro que existen esos seres, si no este planeta hubiera desaparecido. Lo que no existen, lo que realmente la energía no sostiene, no ampara, no respalda, no garantiza, es todo este tipo de promesas, manipulación y técnicas milagrosas, que en definitiva, insistimos, por sus obras los conoceréis, este planeta está desastrosamente mal. Si todo lo que se promete fuera cierto, este planeta sería un Edén, este planeta sería un paraíso, porque con todas las promesas de poder hacer por vos a partir de que te vendo mi curso, que te pongo la mano, que te doy tal cosa, que te abro tal vórtice, tal chakra, si todo eso que se dice fuera cierto, todo el mundo estaría curado, todo el mundo estaría realmente liberando esa luz que la mayoría en este planeta, el 90%, guardan en una prisión, en la prisión de la propia conciencia. Entonces, desde el punto de vista interno, lo único que podemos decir es ser precavidos, estar atentos, no caer en el facilismo, en la trampa de que alguien intente hacer, permitir ni remotamente que alguien intente hacer por nosotros algo que solo nosotros, con verdadera fe, con verdadera entrega, con verdadera intención de transformación podemos hacer en nosotros. Si un ser no tiene apertura hacia la transformación, él no puede ser sanado, no puede ser curado. Si un ser no tiene intención de transformación, él no puede elevarse en conciencia. Nadie puede, simplemente por darnos un discurso, elevarnos en conciencia. Nadie puede, por más que busque colocarnos en el paso de la energía dirigida por su conciencia, curarnos o sanarnos. Porque el ser, para curarse o sanarse, tiene que tener intención de dejar de ser lo que es. Entonces, el ser tiene que abrir camino a la energía, verdadero camino a la energía, y solo quien abra verdadero camino a la energía va a conocer verdaderamente la energía. Quienes todavía no son capaces de abrir verdadero camino a la energía van a estar siempre siendo atropellados en la autopista de las fuerzas psicofísicas por las grandes oleadas de fuerzas que algunas personas manejan con muchísima intensidad. Una vez un reikista en Brasil nos decía que él cobraba mucho para que aprendieran a valorar lo que él enseñaba. Nos pareció una de las excusas más estúpidas que escuchamos en esta encarnación. Creo que a Jesús no lo valoró nadie, perdón, porque no recuerdo cuánto cobraba. ¿Alguno se acuerda? Claro, no daba las enseñanzas de este reikista, es cierto, me olvidaba de eso. Cuando llegue el fin de la purificación del planeta, eso significará que todo lo que lo compone quedará también purificado sin importar si es o no rescatable. Esta pregunta es muy interesante porque nos permite profundizar algo que no siempre está entendido adecuadamente. Cuando este planeta pase por el proceso purificatorio final, por el ápice de la purificación, todos los elementos que están aquí van a ser descargados en el grado que corresponda, van a ser liberados en el grado que corresponda de aquello que ya no sirve en ellos. Incluso esto es para los seres no rescatables. Un ser no rescatable, una mónada no rescatable, quiere decir una mónada que tiene que repasar experiencias evolutivas en reinos infrahumanos o en el reino humano en condiciones más primitivas que las actuales, necesita ser liberada de ciertos aspectos para poder retomar. Quiere decir, todo lo que aquí tenga que ver con la actual situación planetaria, en alguna medida tiene que ser limpiado, para que los seres puedan ser remitidos libremente a aquel campo de existencia que espera por ellos. Un ser que vaya a ser reinstalado en la superficie planetaria, porque por ser considerado por la jerarquía un ser rescatable, va a retornar a la superficie del planeta, ese ser va a ser liberado,
de una cantidad de elementos que son una carga para él en términos evolutivos. Por eso se le va a ofrecer un nuevo código genético, por eso se le va a ofrecer un nivel de transmutación, un nuevo coeficiente evolutivo, quiere decir un grado más elevado de liberación de luz, pero los seres no rescatables también. Entonces, todo lo que hoy guarda una condición puntual va a ser limpiado, purificado. ¿Para qué? Para que pueda encaminarse a partir de esa purificación hacia dónde para él es necesario seguir su trayectoria evolutiva. Un ser que fuera visto por la energía, ojos de la jerarquía, como no rescatable, si no es limpiado de ciertos impedimentos, no puede ser enviado hacia dónde va a ser recibido para retomar su trayectoria evolutiva. Esto no significa que va a ser eximido de sus débitos kármicos, son dos cosas diferentes. Una cosa son los débitos kármicos que un ser tiene, que va a seguir almacenando, que va a seguir guardando y que va a tener que saldar, y otra cosa es un grado de impurezas propias de su relación en esta cadena de encarnaciones que mantuvo en el planeta Tierra hasta el momento de la purificación. Hay una cantidad de material espurio, vibratoriamente hablando, que tiene que ser retirado de ese ser. Entonces queda en condiciones de ser remitido donde va a ser esperado. Eso, la ley de transmutación lo limpia todo, la ley de purificación consume todo, los fuegos que operan consumen todo, la jerarquía conduce fuegos y al mismo tiempo es herramienta de los fuegos. Entonces la jerarquía y los fuegos limpian todo, consumen todo. Este mantra de mi Anuma, que dice que el ser se ofrece alimentar el fuego con aquello que ya no sirve de él, está claramente hablando de esa situación. Nada más que en este caso, el mantra nos remite a un movimiento genuino de ofrecimiento a la autopurificación. Cuando un ser ofrece alimentar el fuego con lo que ya no sirve en él está diciendo que está atento a entregar lo que ya no sirve en él. Está atento a quemar en el fuego lo que no sirve de él. Pero hay seres que no están en condiciones de hacer ese movimiento, de ofrecer al fuego lo que ya no sirve y alimentar el fuego con eso. Hay seres que van a vivir el proceso purificatorio en refracción a la ley de purificación, en rechazo a la ley de purificación, pero sea en rechazo o no, la ley de purificación va a actuar igual. La inteligencia de la ley de purificación es absoluta. Ella sabe qué tiene que ser retirado, qué tiene que ser transmutado, qué tiene que ser sublimado, qué tiene que ser quemado en esos fuegos. La ley de purificación retira de un modo perfecto. Continuamente esa ley está abriéndonos camino. La ley de purificación es la que permite que la ley de retorno pueda consumarse. Las partículas no pueden retomar su contacto con la vida cósmica, no pueden retornar hacia el cosmos como morada, si aquello que está instalado en ellos como un peso del etéreo no es retirado, no es purificado. Entonces, en cada etapa la ley de purificación, en absoluta coherencia con las necesidades y la inteligencia interna del ser y de la vida planetaria, va dosificando, va retirando, va eliminando. Mi Anuma es una jerarquía que opera con conjuntos de mónadas, es una jerarquía de Erx que opera con conjuntos de mónadas que ya están en ciertas etapas del trabajo grupal evolutivo. Y esto de que en ti existo significa la comprensión, el esclarecimiento de los seres de que gran parte de su trayectoria evolutiva lo hacen inmersos en el aura de la jerarquía. Cuando se dice que ciertas mónadas están coligadas internamente con la jerarquía, lo que se está diciendo es que esas mónadas, parte de su proceso evolutivo, lo están haciendo inmersas en el aura de la jerarquía. Cuando una mónada está relacionada a una jerarquía, está energéticamente en un marco energético también, un marco vibratorio. Cuando un ser está ligado a una jerarquía, está inmerso en el aura de la jerarquía. Cuando una mónada que tiene durante un cierto lapso, una cierta extensión evolutiva, tiene que hacer experiencias con ciertas jerarquías, esas experiencias las hace dentro del aura de la jerarquía. El aura de la jerarquía, de estas conciencias de alto nivel evolutivo, son auras inmensas
auras inmensas que se interpenetran vibratoriamente. Las jerarquías cubren todo el cosmos manifestado con sus auras. No existe una sola porción en términos vibratorios y energéticos del cosmos manifestado que no esté dentro del aura de las jerarquías. Algunos de esos espectros áuricos abarcan galaxias enteras, otros sistemas solares, planetas o territorios vibratoriamente hablando, grandes parcelas energéticas de algún planeta. Entonces la jerarquía continuamente mantiene en el marco de su aura conciencias en evolución que, según el ciclo o la etapa, van a recibir a partir de esa inmersión, de esa sumersión en el aura de la jerarquía, determinado tipo de estímulos. En este momento el planeta está terminando de ingresar más profundamente, por ejemplo, en el aura de la jerarquía samana, que es la jerarquía crística que está conduciendo el proceso planetario y solar. ¿Qué quiere decir más profundamente? Quiere decir que está ingresando a rangos vibratorios del aura de la jerarquía que antes no podía por incompatibilidad vibratoria. A partir del cambio de polaridad planetaria en 1988, el planeta y la humanidad están por entero sumergiéndose más, llegando a un grado de inmersión en el aura de la jerarquía crística que antes era imposible. ¿Por qué? Porque se necesitaba la reversión polar. Quiere decir que se activara la polaridad femenina de introspección, que era lo que hacía falta para que el planeta estuviera en condiciones vibratorias de ingresar más profundamente en el aura, en este caso, de la jerarquía crística de Samana. Pero, más allá e independientemente de que el planeta y la humanidad van ingresando más profundamente en el aura de la jerarquía samana, también va ingresando ciertas parcelas de mónadas de superficie, van ingresando o tienen distintos grados de relación en el marco del aura o de las auras de otras jerarquías. Un ser puede estar simultáneamente inmerso en el aura de distintas jerarquías. ¿Y saben por qué no hay ningún tipo de contradicción en eso, ni de problema? Porque no hay fricción en ese nivel. Las jerarquías no confrontan, las jerarquías no dicen este es mío, este es tuyo. Las jerarquías son capaces de mantener en el núcleo áurico de su conciencia una partícula simultáneamente con otras 1000 o 10.000 jerarquías, o con 3, o con 1.000.000. Todo depende qué combinación energética están necesitando, qué combinación simultáneamente, qué acorde de energías puede estar necesitando un individuo, un grupo, una cultura, una humanidad, un planeta. En realidad, esto de que una sola jerarquía está influenciando o mantiene un vínculo con una partícula, con un ser, es prácticamente una utopía. Es prácticamente una utopía. Lo que sí ocurre en ciertos ciclos, en que algunas de las jerarquías toman la regencia del proceso de un planeta, de un sistema solar, o de un grupo de seres, o de un individuo. En el momento en que toman la regencia, la energía primordial que se expresa o que se irradia es la de esa jerarquía, y todas las demás acompañan subsidiariamente fortificando el proceso. Entonces, un grupo, un ser puede estar asistido en un mismo momento, simultáneamente, por una gran cantidad de jerarquías, o por 2, o por 3, o por 10. Los seres que mantran eso, que sienten la resonancia de ese mantra, están reconociendo que parte de su proceso evolutivo está siendo regido por esa jerarquía, que una parte de su conciencia está ligada profundamente a la jerarquía, que vive ese proceso dentro del aura y del espectro energético de esa jerarquía, o la jerarquía dentro de la cual va a estar. Todo eso ya está asignado, porque en el momento en que una partícula vive el parto cósmico, sale de una matriz cósmica y es contenida en otra. Y decíamos hace instantes que no hay nada en el cosmos que no esté contenido por la jerarquía. Entonces un ser, en el momento mismo en que empieza a expresarse como conciencia, lo hace en el campo vibratorio, en el campo de energía de la jerarquía. Y ya está previsto en ese mismo momento, está previsto antes arquetípicamente, cuál va a ser o cuáles van a ser las líneas jerárquicas con las que va a operar. En cada etapa cómo va a ser la interacción, la multiplicidad, la simultaneidad
o los ciclos sucesorios de contacto con la jerarquía. Todo eso está previsto. No hay nada que esté dejado al azar. Mientras que en la materia las acciones se dan por sucesión y desconexión, al mismo tiempo que por sucesión, por desconexión, en el cosmos todo es sincronismo absoluto desde un inicio. Entonces no hay nada en el cosmos que quede ahí al azar, no existe eso en el cosmos. En ciertas etapas evolutivas, en el marco general en que somos trabajados, contenidos, estimulados energéticamente por un conjunto de jerarquías, en ciertas etapas hay contactos con determinadas jerarquías que solo lo viven algunos seres. Entonces la jerarquía no influencia con su aura, con su energía, indistintamente cualquier elemento. Porque la influencia de una jerarquía es precisamente lo que está demarcando, lo que está asistiendo y lo que está garantizando que aquel proceso evolutivo que el ser va a vivir pueda cumplirse. Entonces, un ser es estimulado por una jerarquía porque sin ese estímulo él no podría evolucionar. Pero del mismo modo, si un ser fuera estimulado por una jerarquía con la cual no tiene que entrar en contacto, sería destruido evolutivamente. La conciencia tiene necesidades energéticas y vibratorias que sólo las jerarquías conocen. Los seres tenemos en cada plano, en cada nivel y en cada dimensión distintas necesidades energéticas que tienen que recibir tratamientos diversos. La jerarquía conoce continuamente y puntualmente, absolutamente esas necesidades. En cada momento, de continuo, ella va interpretando esas necesidades y las va asistiendo. La jerarquía tiene conocimiento de nosotros antes de que nosotros seamos nosotros. Antes de que un ser sea una mónada, antes de que una mónada sea parida cósmicamente, existen jerarquías que ya tienen conocimiento de eso y que van preparando vibratoriamente los campos, los niveles, las dimensiones para que al momento en que esas chispas de energía, de conciencia se manifiesten, encuentren esos campos habilitados. Entonces la jerarquía está continuamente ligada a nosotros antes de que seamos nosotros, mientras somos nosotros y cuando dejemos de ser nosotros. Porque algún día vamos a dejar de ser nosotros, porque todos vamos a fundirnos en el campo de la jerarquía. Del mismo modo que esto que es la personalidad hoy, algún día va a ser asimilado en la energía del alma, y la energía del alma va a ser asimilada en la energía de la mónada, del espíritu. Algún día la mónada va a ser asimilada en el regente, y el regente en los campos de vida logoicos y cósmicos. Entonces, toda esta individualidad supuesta se va a sintetizar en patrones mayores. Entonces, la jerarquía nos conoce de antes de ser, ahora que somos y cuando dejemos de ser. ¿Alguna vez estuvimos solos? ¿Alguna vez podemos estar solos? La pregunta es, ¿algo puede ocurrir fuera de la mano del Padre? Si todo ocurre en la mano del Padre. Entonces, si con el Padre basta, ¿qué es estar solo? Si es imposible estar fuera del Padre, si es imposible que el Padre esté fuera nuestro, ¿qué es estar solo? ¿Hay alguien que esté solo? Esa es la pregunta que hay que hacerse. La libertad tiene que ver con liberar la esencia acorde a lo que cada etapa de nuestra evolución requiera. Entonces el ser tiene que aprender a percibir qué es lo que le corresponde hacer para que su esencia en ese momento pueda ser libre. Y una vez que logró eso, va a tener que ensayar con aspectos más elevados de la liberación de la esencia. La libertad la va a empezar a experimentar en una cierta etapa. Pero eso no quiere decir que sea absoluta y definitiva esa etapa. Él va a tener que vivir cada vez de un modo más amplio lo que se llama libertad. Porque la libertad no solo es liberar la esencia, sino poder entrar en contacto cada vez más profundo y gradualmente con la verdad. El ser que no se permite, por sus patrones de vida y de conducta, ir al encuentro de la verdad para que la verdad lo absorba, no es libre y tampoco conoce la verdad. Entonces el ser tiene que aprender a estar realmente disponible. Estar disponible significa permitir que la energía que está en nosotros se libere. Eso es libertad. Y si la energía que está en nosotros se libera, ahí realmente empezamos a vivir en verdad.
En los últimos meses varias veces nos colocaron preguntas acerca de si podíamos comenzar a incorporar en la literatura que el grupo utiliza y pone a disposición ciertos autores, no importa cuáles, ciertos autores. Y nosotros no tenemos información interna, quiere decir, no tenemos ni autorización ni respaldo interno para colocar algo más que lo que ya está colocado. Si nosotros tuviéramos esa información y ese respaldo, lo pondríamos. Entonces, posiblemente, determinado tipo de lecturas tenga que pasar por el proceso individual de quienes la proponen o la sienten como válidas. Entonces, como los estados de conciencia son múltiples, existe una multiplicidad de estados de conciencia, no podemos decir que para todos los seres no esté respaldado ese tipo de lectura, pero sí para el conjunto que está acá presente en Cierra el Cielo. No se percibe como necesaria y no se percibe como respaldada para ser colocada, nada más. Pero después cada uno tiene que ir y abrevar por la fuente que le corresponda. Y es una buena prueba eso, porque lo puede llevar al ser a aprender a estar atento, aprender si al llegar a tener cierto tipo de contacto con informaciones de un modo en particular, él puede aplicar el discernimiento, puede vivir lo que esas informaciones están detallando, ofreciendo, clarificado. Entonces está bueno que a veces los seres, cuando reciben esos estímulos de leer ciertas cosas o de utilizar determinado material instructivo, transiten esas situaciones. Esto no quiere decir que estamos invalidando esas lecturas, decimos solamente que en este lugar no las necesitamos. El libro Mensajeros del Fuego me aclaró cosas que me venían pasando y me permitió entender otras que me fueron sucediendo después de leerlo. ¿Eso forma parte de los procesos de instrucción espiritual? Sí, eso forma parte de la instrucción. Si el ser está receptivo, una herramienta, un libro, una charla, la escucha de un material grabado, o cualquier situación, cualquier coyuntura, puede ser herramienta de la instrucción. De hecho, todo es herramienta de la instrucción, solo que a veces no tenemos la receptividad para hacer lugar al formato de instrucción que algún elemento nos puede brindar. Entonces, cuando falta esa receptividad, es posible que la energía de instrucción fortalezca o busque fortalecer más eso con elementos que son más puntuales, como un libro, una charla instructiva. El ser puede ser instruido espontáneamente y profundamente en cualquier momento, en cualquier lugar y a través de cualquier elemento. Pero él tiene que aprender a estar receptivo. Los seres que aprenden a estar más receptivos, que se ofrecen como conciencias a ser tocados por la energía, que realmente se mantienen en ofrecimiento a la vida, a la energía, a la esencia, van a ser tocados, van a ser actualizados, van a ser informados de modos múltiples e inéditos. Solo hace falta la disponibilidad, hace falta la actitud, la flexibilidad, porque hay personas que creen que solamente mediante determinados formatos la instrucción o el conocimiento les puede ser ofrecido. Y eso es muy limitado y muy limitante. Todos nosotros podemos ser estimulados a encontrar aspectos de la instrucción y de la verdad que estamos necesitando en cualquier momento y bajo cualquier formato. Solo tenemos que tener la flexibilidad de tener la capacidad de recabar lo que la esencia busque ofrecernos en cualquier momento. No hay momento para eso, en cualquier momento puede ocurrir. A lo largo de la historia de la humanidad también esto fue válido, pero hoy es más válido que nunca. ¿Y por qué? Precisamente por esta reversión de la polaridad planetaria de la que hablábamos. Como hoy la energía favorece mucho el contacto de la conciencia con la esencia interna, siempre que la conciencia esté abierta a ese contacto, entonces los elementos que antes, o las condiciones que antes tenían más limitaciones en ese sentido,
las trascendieron en algún grado, las trascendieron totalmente. Hoy, muchos elementos que antes estaban muy limitados para ofrecer instrucción, o mecanismos que la instrucción no podía disponer, hoy los puede disponer precisamente por la reversión polar del planeta, de la energía planetaria. Entonces, hoy hay formas que son absolutamente inéditas, desconocidas, insólitas de recibir instrucción. Esto pasó siempre, pero hoy está sumamente incrementado. Aquí hay algunas preguntas de la lengua irdín, de los mantras. Los mantras son una revelación desde Erx, están en su idioma irdín. Nosotros aquí en Sierra del Cielo mantramos en irdín y en español. Indistintamente, incluso complementando en un mismo mantra, términos en irdín y en español. Algunos son totalmente en español, otros son totalmente en irdín. No es más o menos válido, todo tiene que ver con lo que la energía esté estimulando. Entonces, cuando en un mantra hay una necesidad de protocolo en irdín, es que esa energía que se está liberando mántricamente no podría ser liberada por ningún otro idioma que no fuera el irdín. El irdín tiene la capacidad vibratoria, energética, ceremonial de romper filtros que hasta este momento eran prácticamente infranqueables. En la vida planetaria hay una gran cantidad de estructuras que tienen que ser removidas. El irdín internamente es una herramienta de remoción de esas estructuras. Hay cosas que solamente pueden ser operadas mántricamente desde el irdín. Ahora, cuando la conciencia psíquica del ser necesita trabajar conscientemente con algunos aspectos de la energía que está operando, entonces el español o el castellano, en el caso nuestro, o cualquier otro idioma, el portugués, el francés, el inglés, el alemán, pueden operar también como herramientas. Cuando opera una lengua planetaria, cultural, la lengua de un pueblo, en su aspecto mántrico, es porque la conciencia psíquica necesita fortalecer conceptos para poder acompañar el mantra. Entonces el equilibrio, en este caso, que se da en Sierra del Cielo, o los grupos adherentes a Sierra del Cielo, los grupos Uxin que están fuera de Sierra del Cielo, cuando mantran, el equilibrio que se da tiene que ser muy preservado. No debemos tener preferencias nunca, ni de mantrar en irdín, ni de mantrar en español o en cualquier otra lengua. Lo único que debemos tener es una actitud de desapego, de renuncia y buscar tener una posición en nuestra conciencia que permita que la energía, no importa cuál sea el formato que elija, cuente con nosotros para poder fluir. Entonces, hay que cuidarse mucho. Aquí otra persona pregunta para el irdín, hay que cuidarse mucho de no intentar mantener una relación especulativa, racional, analítica, comparativa, social con el irdín. Una persona puede conocer una palabra en irdín. En cuanto empieza a manosearla con el consciente izquierdo, con la mente racional, se queda con la cáscara y sin la banana. Porque ahí la energía interna no está. Entonces va a andar con una cáscara pensando que él tiene una banana, en realidad se quedó con la cáscara. Es muy importante preservar la energía del irdín. No es ni para saludar, ni para saludarse, ni para decir, ¿cómo se dice cosmos en irdín? Entonces una persona dice, porque a mí me gusta el cosmos, y lo dice en irdín. No, no tiene nada que ver eso. Es un lenguaje protocolar, ceremonial, sagrado. Recordamos haber dicho en distintas charlas que este formato de irdín está acorde a las limitaciones de la conciencia humana de superficie, porque hay otros formatos cósmicos de la lengua irdín que son inaccesibles a nosotros, vibratoriamente y lingüísticamente. Inaccesibles. El irdín que nosotros conocemos, que se nos ofrece, es un irdín adaptado vibratoriamente a nosotros. Cuando decimos a nosotros, no estamos diciendo a toda la humanidad de superficie,
sino a los seres que ya tienen un grado de despertar interno que les permita operar en el marco de la energía de los espejos con lo que el Irdín ofrece ocultamente al ser. Un término en Irdín, cuando utilizado correctamente, un mantra en Irdín, cuando utilizado correctamente, opera, obedece a la ley de los espejos. Un término en Irdín opera por la ley de los espejos. Tiene la capacidad de reflejar como un espejo vibratorio la fuente que sostiene el estímulo que está alimentando el mantra o el vocablo en Irdín. Entonces, si un ser no puede mantenerse neutral, sin expectativas, él lo que hace es restarle esa capacidad de espejo al término Nirdín, al mantra Nirdín, y se queda solo con el patrón vibratorio vocal. Como si fuera un loro. Un loro, uno le puede enseñar un mantra Nirdín a un loro. Entonces, ¿para qué va a mantrar uno si le puede enseñar al loro? Nos compramos un loro cada uno, cuando hay encuentro coral, los traemos todos y lo ponemos en una misma pajarera y que mantren. Total, si el loro se aprendió el mantra, ya está, solucionamos el problema. Es más barato transportar un loro, mandarlo hasta acá, que venir ustedes. Si llueve se moja el loro, no ustedes, ¿entienden? Entonces, si realmente fuera una cuestión de sonidos, esto sería muy simple. El sonido, Irdín, el patrón vibratorio sonoro, Irdín, es solamente una herramienta de la energía Irdín. Si el ser no está abierto internamente en sintonía interna, él emite el sonido, pero la esencia, la energía profunda del Irdín no está presente. Por eso hay seres y hay grupos que operan con mantras en Irdín y no colaboran en absoluto con la vida planetaria. Es más, densifican más la capa psíquica y es más, obligan a las jerarquías continuamente a estar desintoxicando la estructura vibratoria del Irdín, porque se va desvitalizando. Cuando la estructura vibratoria del Irdín se desvitaliza, al momento que la energía interna se retira de ella, las fuerzas psíquicas la toman. ¿Se entiende? Porque en este planeta no hay nada que esté vacío. Cuando un elemento se retira, el lugar lo ocupa otro. Entonces, cuando un ser utiliza mal el Irdín, lo que está haciendo es restarle a la energía el espacio que la energía necesita, el lugar protocolar y ceremonial que la energía necesita. Entonces, cuando esos grupos utilizan el Irdín o cualquier otro mantra inadecuadamente, y lo que hacen son descargas psíquicas, sobre todo las principales interferencias que esos seres o esos grupos generan es la intención con que manejan el Irdín. Donde hay intencionalidad, el Irdín pasa a ser interferido. Una cosa muy diferente es que un ser sepa que un mantra en Irdín genera o favorece la coligación con una jerarquía en particular, y otra cosa es que él tenga la intención de entrar en contacto con la jerarquía al momento de ejecutar el mantra. Él tiene que donarse al momento de ejecutar el mantra, pero no tiene que tener expectativas de que ese mantra lo va a unir a la jerarquía, de que ese mantra lo va a ligar a la jerarquía. O, como dicen algunos, alguna vez una persona nos decía, ¿por qué no me enseña un mantra para que yo pueda llamar a los hermanos cósmicos por la noche? Y le doy un timbre, lo pone en medio de la montaña, toca. Un timbre, que se preparen, 2 timbres que aparezcan, ¿no es cierto? Si uno cree que porque mantre van a aparecer unas naves o van a aparecer luces o energías, nadie sabe cuál es el alcance de un mantra. Lo que sí podemos entender es que si nosotros no nos ponemos a la altura de esa ley de los espejos que tiene que operar al momento de mantrar, entonces nosotros al espejo lo estamos distorsionando e inhabilitando. Es interesante porque eso puede suceder, claro. Como decíamos recién, todas las herramientas pueden servir para que el ser entre en contacto con la instrucción o con la realidad interna o con la verdad. Si una persona está en determinado momento receptiva, podría ser que sea llevada a captar por internet un mantra en Irdín y que la persona después tenga la capacidad de mantrar adecuadamente. Y en el contexto de ese trabajo mántrico puede ser también que emerjan o que se exterioricen energías o naves o entidades. Entonces, tenemos que estar bien amplios.
bien amplios en términos de conciencia. El problema no es de dónde lo sacó, es cuál es la actitud al momento de hacer algo. Insistimos, a través de cualquier camino o canal nos puede llegar lo que necesitamos, pero eso no garantiza quiénes seamos nosotros, eso no garantiza la actitud que aprendamos a sostener, eso no garantiza que podamos estar en ese momento impersonales, imparciales, neutros, sin expectativas, entregados, silenciosos, serenos. No lo va a garantizar, porque esas son condiciones que nosotros tenemos que ofrecer al momento de intentar poner en funcionamiento lo que la vida, de un modo absolutamente inteligente, nos pudo dar a través del mecanismo que la vida misma consideró que era válido. Entonces, todos nosotros podemos cruzarnos en cualquier momento, con aquello que necesitamos. Nos hace falta tener la capacidad de reconocerlo, y una vez que hubiéramos reconocido aquello, en caso de que pudiéramos, tener la cualidad para entablar un vínculo con eso elevado. Entonces, si están dadas esas condiciones, todo bien. Están desactualizados. Ya no es conveniente utilizar los mantras del ciclo anterior. Fueron mantras óptimos en su momento, después empezaron a desactivarse y después empezaron a ser manoseados. Todos los mantras del ciclo anterior en sánscrito y en otras lenguas están muy manoseados y están ya desvitalizados y desactualizados. Un mantra tiene que tener la garantía del ciclo energético que lo puso en funcionamiento. Todos los mantras del ciclo anterior fueron herramientas adecuadas en el ciclo anterior. Absolutamente. No sirve más eso ya. No sirve más. Ahora, si la persona tiene apego por un mantra en particular, iba a ser como el loro que canta la marcha peronista. Igual. Sí, es cierto. El ser no tiene que tener ningún apego. Miren, nosotros en este lugar muchas veces utilizamos mantras solo por una vez, solo en una oportunidad. Y algunos de esos mantras han sido muy potentes, pero la indicación era que ese mantra no se volvió a utilizar. Y ha pasado en muchas reuniones mántricas, que se nos ofrecía internamente un mantra, se utilizó y nunca más. Y nos ha pasado también registrar, captar mantras que están registrados y guardados desde hace años, y la indicación hasta el momento es que no se pongan en actividad, en funcionamiento. Entonces, tenemos que aprender a entender de qué se trata esto. No tiene que estar ahí empujando la voluntad humana. No tiene que estar ahí la voluntad humana buscando interferir, tener injerencia. Si un mantra solamente tiene que ser un acto de entrega y de servicio, entonces, mientras la intención de estar entregado y en servicio sea la base del proceso mántrico, ¿qué importa lo demás? Tenemos que aprender a renunciar a un montón de mecanismos viciosos al momento de mantrar. Nosotros decíamos hace un rato que la jerarquía continuamente tiene que estar revitalizando las estructuras mántricas. Si ese grupo no utilizara los mantras de cierre del cielo adecuadamente, los mantras van a ser preservados mediante la recarga energética correspondiente. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es compensar en este lugar lo que en otros lugares no pueden estar haciendo correctamente. Nosotros no podemos creer que las energías mántricas que se canalizaron en cierre del cielo son exclusivamente de cierre del cielo para cierre del cielo, son energías para el planeta. En realidad, los seres que ya están en búsqueda espiritual, todos, a partir de cierto momento de esa búsqueda espiritual, todos son estimulados a contactar el trabajo mántrico y a prestar servicio a través del trabajo mántrico. Podría ser que algunos de esos seres no tengan que ligarse a cierre del cielo externamente, pero que coincidan internamente en un sentido circulatorio de lo que en cierre del cielo hacemos y buscamos sostener a nivel planetario. En ese caso se abre la energía
por qué puso esos mantras ahí. Nosotros tenemos que intentar hacer aquí lo correcto y lo necesario. Tenemos que tratar de utilizar las energías mántricas en base a las indicaciones internas precisas que recibimos, intentando no apartarnos de esas premisas. De ese modo podemos compensar. Si aquellos seres, utilizando nuestros mantras, los mantras de nuestro grupo, están brindando un servicio al planeta, entonces están potencializando lo que aquí hacemos. Si no lo estuvieran haciendo, nosotros, de todos modos, tenemos que seguir persistiendo en hacer nuestra tarea mántrica del modo más elevado. De esa manera, las estructuras mántricas aquí encontrarían de un modo integral cómo canalizar su cometido, aunque en otros ámbitos del planeta estuvieran limitadas en ese sentido. Vos decís personas del grupo o de Sierra del Cielo. Del grupo. ¿No estarán en condiciones de vivir de un modo más homogéneo su relación con la energía? No es beneficioso para la conciencia estar polarizando, concentrando su atención y canalizando aspectos de su energía con elementos que ya están en posiciones o con relación a la vida planetaria en las antípodas, podríamos decir. Y esto tiene que ver con una falta de objetividad o tal vez con apegos que no están trabajados. Si hay personas en el grupo que todavía están en esa situación, en realidad no están en el grupo, solamente tienen un contacto limitado con el grupo. Quienes genuinamente están con el grupo, forman parte de este grupo que intenta abrir camino a un nuevo conocimiento como herramienta de servicio al planeta, soltaron todo lo viejo. Estas personas lo que están haciendo es un limitado contacto con el grupo, aunque hace años que ese contacto lo estén llevando adelante. Un ser que está realmente en contacto con la esencia de un trabajo grupal, lo único que expresa en términos grupales es la esencia de ese trabajo. Si está haciendo otra cosa, está haciendo sincretismo y quiere decir que su conciencia todavía está inmadura, no es estable. La importancia que tiene esto es de poder llevar al plano externo el ejercicio del servicio, sobreponiéndose a todas las interferencias, como vos estás diciendo. Hay momentos donde las ceremonias cuentan o se componen de esto, de la expresión externa de quienes adhieren internamente a un propósito, a una energía. Y esto es muy importante, porque en los niveles internos, las mónadas y las almas de la mayoría de los que estamos aquí operan juntas, en comunión. En algunos momentos, para que la energía pueda operar mucho más profundamente, también tiene que darse esto: el ser capaces de generar un campo energético vibratorio en los niveles externos que transitoriamente va a operar como un espejo de la realidad interior. Estos encuentros debieran ser espejos de la actividad que nuestra conciencia anímica y nuestra conciencia monádica está sosteniendo en los niveles internos de la vida. Aquí nosotros lo que estamos haciendo es permitir de algún modo que empiece a ensayarse la identidad integral de los procesos internos. Hasta ahora en el planeta los procesos internos solamente, muy limitadamente, encontraron reflejo en el nivel externo. Este es uno de los pocos grupos que a lo largo de décadas se viene sosteniendo en este tipo de procesos. La mayoría de los grupos se han caído, la mayoría de los grupos se han desviado, han distorsionado la interpretación de aquello que tenían que hacer. Este es uno de los pocos grupos que todavía se sostiene comprendiendo el rumbo que tiene que asumir. Esto no significa sin purificaciones, sin transmutación, sin pasar pruebas, ¿no? Eso desde ya. Todo eso se vive continuamente. Pruebas, purificaciones, transmutaciones. Pero este es un grupo que está abriendo camino a un aspecto de la realidad humana en el planeta a futuro. Porque en el futuro ciclo planetario, la realidad de la actividad monádica y anímica se va a reflejar en los seres externamente. Y esto que estamos intentando hacer año tras año y que deberíamos intentar hacer allí donde cada uno esté, es una herramienta que permite también, como hablamos hace un rato, de la ley de los espejos para los mantras, que opere también aquí bajo la ley de los espejos.
En los niveles internos, nuestras mónadas, nuestras almas operan en conjunto. Aquí, operando por la ley de los espejos, también nosotros estamos intentando asumir y sobrellevar esto. No hay nada que pueda suplantar la experiencia práctica de la comunión, la experiencia práctica de la complementariedad. Nosotros aquí, cuando convocamos a las personas una vez por año para este trabajo mántrico y coral y estos estudios de sábado y domingo y el viernes de retiro, lo que estamos pidiéndole, lo que estamos abriendo como posibilidad es que se viva este sincronismo interno reflejado como se pudiera por medio de una actividad práctica espiritual conjunta. Porque aquí durante todo el año somos un puñado de seres fijos y los demás van y vienen. Solo un puñado, 10, 12, 14, 15 personas, y los demás van y vienen por 3 días, por 4 días, una semana, 15 días, algunos un mes. Esta es la oportunidad que nosotros tenemos de sintetizar energías. Esta es la oportunidad, al estar juntos aquí, de reforzar aspectos de la trama, de la red que Uxin ofrece como servicio a la vida planetaria. Lo que vos estás diciendo es muy puntual. No han podido venir un montón de personas que siempre terminan manifestando que hubieran querido venir, pero que no pudieron venir por esto, por aquello, por lo otro. En un grupo como este, también hay seres que tienen que empezar a enfrentarse ante la propia realidad, de ver si realmente sus prioridades son las que creen tener. Porque es así. Cuando los seres firmemente entienden cuáles son las prioridades y trabajan en conciencia para que esas prioridades no pierdan el lugar que les corresponde y aprender a proyectarlas, a sostenerlas, a vivirlas, aquí deberíamos ser 300 o 400 hoy. Pero ese orden prioritario no puede ser sostenido cuando nuestra conciencia está difuminada en una gran cantidad de metas personales, proyectos personales, del ego, quiere decir egoístas, que terminan siendo realmente el filtro para que las personas, una vez por año, no puedan acudir a algo que su propia conciencia interna está estimulando que hagan. Porque no hay que confundir, no es Sierra del Cielo que está diciendo vengan, es la conciencia interna de cada ser que le está diciendo, que está estimulando que lleguen a Sierra del Cielo esa vez anual. Porque lo que nosotros hacemos es hacer una convocatoria en nombre de la conciencia interna de cada uno de nosotros, en nombre de la jerarquía que opera, en nombre de las entidades con que trabajamos, porque este es un trabajo holístico. Este nombre que está tan en boga de hace unos años es un trabajo holístico, integral. Si aquello que está ocurriendo en los niveles internos, con quienes componemos este grupo, no puede plasmarse en los niveles externos, aunque más no sea cíclicamente, una vez al año, entonces el grupo estaría enfermo. Estos pocos que somos acá, lo que estamos haciendo es curar aspectos de la energía del grupo que también de algún modo van a repercutir en la vida planetaria benéficamente. Porque todos los que vinimos aquí, o por lo menos la mayoría, ha recibido alguna interferencia para no estar. El que no tenía plata para el pasaje, se le enfermó el esposo o la mujer, o tenía que llevar el perro al veterinario. Todos, la mayoría, si hubiera cedido ante cierto tipo de cuestiones, no estaría aquí. Entonces, esto de priorizar, esto de entender las prioridades, es lo que todavía no está suficientemente instalado y profundizado y hace que cientos de hermanos que tendrían que estar aquí no estén, pero afortunadamente no están porque no tendríamos dónde ponerlos. Ya ven que la energía no se equivoca. Exactamente. Las prioridades de un ser, la escala de valores, tiene que ser en respuesta a los estímulos internos. Si el ser no tiene esa capacidad, entonces él va a organizar desde el consciente izquierdo, desde la mente especulativa, las prioridades. Entonces nunca va a terminar un encuentro coral y mántrico. ¿Se entiende? Entonces, ¿de dónde surge una verdadera escala de valores? ¿De dónde surge verdaderamente un listado de prioridades para el ser? De aquello que sea capaz de percibir internamente y que para él pasa a ser prioritario por sobre encima de lo que la personalidad busca imponerle.
todos nosotros deberíamos estar abiertos para que esa escala de valores sea renovada continuamente y para que esas prioridades en base a la escala de valores sea renovada continuamente desde esta receptividad interior. Cuando para el ser es prioritario cumplir con sus estímulos internos, entonces está todo consumado, ni una palabra más. Nosotros hemos conocido personas que se engañaban y decían, sí, yo estoy en el grupo Uxin o participo del grupo Uxin, y ¿cada cuánto vas? Y cada 8 meses. Internamente, nadie puede negar la pertenencia a un grupo, la participación de un grupo. Internamente, quiere decir, todas nuestras conciencias internas forman parte de los grupos planetarios y cósmico-planetarios. Pero en términos externos, el ser tiene que aprender a sostener protocolos, porque es lo único que le permite ser una herramienta de instalación de ritmos, de secuencias, de protocolos en términos grupales evolutivos que vayan también estimulando y colaborando con la transformación de la vida material. Cuando los seres van a su trabajo grupal, a hacer silencio, escucha de cassette, lectura o profundización, con esa periodicidad semanal, están haciendo mucho más que ir una vez por semana. Están haciendo mucho más que beneficiarse evolutivamente. Lo que están haciendo es instalar ciclos de contacto con la vida interna en el aspecto externo de la vida, con sostenimiento, con persistencia. Quiere decir, están abriendo un camino en la materialidad para que la espiritualidad práctica de algún modo sea ensayada y tenida en cuenta. Porque la energía, cuando opera, no tiene las limitaciones de las fuerzas materiales. Los seres se reúnen y una parte de su conciencia se reúne operando con las fuerzas materiales. Pero en realidad toda esa operativa que se da en el campo de la vida material está respondiendo a las leyes espirituales, a las leyes internas. Entonces, cuando los seres se reúnen en nombre de lo superior, el alcance de lo que hacen es planetario, es universal. Recuerden las palabras del instructor Jesús, cuando 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estaré entre ellos. Y esto sigue siendo una directiva para la humanidad, para quienes estén lúcidos. Cuando los seres se reúnen en nombre de lo superior pasa a estar instalado, lo superior se libera. Cuando los seres se reúnen con un propósito superior, lo superior deja de ser algo ajeno a aquella reunión para ser el alma mater de la reunión. Cuando los seres se reúnen en cada ciudad a hacer trabajo grupal evolutivo, lo que están haciendo es convocar a la energía para que la energía esté ahí instalada en el plano material, para que la energía pueda liberarse como esencia en el plano material, estimulando al campo material general de la vida, al plano general, universal, planetario, a elevarse, a vivir, a ser receptor de la esencia. No importa si son 2, 3, 4, 10 personas, no importa la cantidad. Cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estaré entre ellos. Muchas gracias.